buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestro comité correspondiente al 21 de septiembre de 2015. En Colombia, el tema de la situación fiscal está llamando la atención con relación a lo que sería la licitación de la tercera ronda de autopistas 4G. De acuerdo a los conocedores del tema, de las 10 iniciativas que se tienen, se paralizarían 7 mientras se define la manera en que el gobierno va a poder financiar estas iniciativas. Con relación pues a anuncios de adjudicación, la ANI la semana pasada adjudicó un corredor vial entre Antioquia y Bolívar a Construcción del Cóndor, que es una asociación público-privada en la que pues fueron los únicos proponentes, y el monto estimado de inversiones de 2.75 billones de pesos. El viernes pasado, como hemos mencionado nosotros durante la semana, el déficit de balanza comercial en Colombia iba nuevamente a alcanzar los máximos históricos, y así fue. Se ubicó cerca de los 1.8 billones de dólares. Tengan en cuenta que en el mes de julio fue cuando se produjo esa fuerte caída, pues esa nueva caída de los precios del petróleo, y en cierta manera incidió en que la caída de las exportaciones frente al año anterior fuera del 40%, mientras que la de las importaciones es inferior al 20% la contracción. Debido a esto, por la mayor caída en las exportaciones que en las importaciones, pues registramos un mayor déficit comercial. El récord en déficit comercial se tiene en el mes de enero, con cerca de 1.8 billones, el de julio fue de 1.76 billones y veníamos de niveles de los 900 millones de dólares. Con relación a temas de endeudamiento, el gobierno colombiano está gestionando en el Congreso un aumento del cupo de endeudamiento externo en 13 billones, para aprovechar ya sea la emisión de bonos en los mercados internacionales o el endeudamiento con entidades multilaterales. Y hoy tenemos la reunión del presidente Juan Manuel Santos en Quito con su par o su similar venezolano para tratar de manera directa por primera vez desde que el gobierno venezolano expulsó a los colombianos la problemática que hay en la frontera. Pues aunque no hay expectativas de avances en esta reunión, pues es importante ver que es la primera vez que se reúnen en más de un mes desde que tenemos esta problemática. Con relación a temas corporativos, Fitch Ratings afirmó la calificación de empresas públicas de Medellín en AAA, y también pues hubo una modificación en la calificación de una emisión que se llama Hoteles Estelar, que aunque retuvo el AAA, recibió perspectiva negativa, teniendo en cuenta pues una complicación en el negocio hotelero, pues en sus dos principales activos que tiene esta emisión, que es el Hotel Intercontinental de Cali y La Fontana en Bogotá. Con relación a América Latina, el Banco Central de Perú ajustó a la baja su pronóstico de crecimiento. Recuerden que el gobierno ya lo había hecho y el mercado está a niveles del 2.8%. La semana pasada hablábamos de esto, que se parecía al pronóstico que también tenía en Colombia, pero el Banco Central estaba todavía en niveles cercanos al 4%, pues lo modificó ahora y tiene un nivel cercano al 3% de crecimiento para Perú para este año. Con relación a la inflación, pues se mantendrá en los niveles actuales, entre el 3.4 y 3.6%. Recuerden que en Perú el rango máximo de inflación es del 3%, el mínimo del 1% y la meta es del 2%. Con relación a los Estados Unidos, hemos tenido información contradictoria con relación a lo que fue el comunicado de prensa. En el comunicado de prensa de la semana pasada, recuerden que solo un miembro de la entidad se apartó de la decisión de la mayoría, fue casi la totalidad, de mantener la tasa inalterada en el nivel actual. Ese fue el gobernador de la Reserva de Richmond, Jeffrey Lack. Durante el viernes y el sábado se conoció que el gobernador de la Reserva de San Luis, James Bullard, también se apartaba de esta decisión. La razón por la cual pues no se conoció esto en el comunicado es que no tenía derecho a voto. Entonces James Bullard se une también a Jeffrey Lacker en su solicitud de incrementar la tasa de interés. Adicionalmente, este gobernador de la Fed considera que el mensaje que dio la Reserva Federal no fue coherente, y en esto estamos de acuerdo, mientras que la presidenta de la entidad dijo que si hubiera sido por Estados Unidos ellos ya habían incrementado la tasa de interés, que fue algo que nosotros mencionábamos en nuestro análisis sobre la decisión, que fueron los factores internacionales y en cierta forma un poco la dinámica del mercado la que frenó esta decisión, aunque la presidenta de la Fed trató de matizar esto un poco diciendo que no es por el mercado, sino es por las implicaciones de tipo económico. Entonces, este gobernador de la Fed de San Luis le puso un poco de tinte contradictorio pues a lo que
se terminó por conocer en el comunicado de prensa. Y por otra parte, el gobernador de la FED de San Francisco, quien apoyó la decisión de mantener la tasa inalterada, dijo que esta decisión fue, digamos, más compleja, digamos que hubo un llamado muy cercano a hacer el primer incremento durante la última reunión y lo que nosotros entendemos es que el comunicado de prensa no lo está reflejando de esa forma. Entonces, digamos que estas dos declaraciones de una persona que se une a la disidencia solicitando el primer incremento y de otro que aunque estuvo en la mayoría considera que la reunión fue más tensionante de lo que aparentemente se dio a conocer en el comunicado de prensa, entonces están dando una visión muy diferente durante el fin de semana de lo que fue esa reunión de la Reserva Federal. Entonces tenemos algunos impactos en el mercado el día de hoy, con tasas de tesoro reaccionando levemente al alza a niveles del 2.17. Recuerden que la semana pasada estuvimos en niveles del 2.14, luego de conocer la decisión, o sea, son 3 puntos básicos de incremento y pues esto viene impactando en cierta forma a los bonos mexicanos y otros mercados de deuda pública. Con relación a otras noticias en Europa, pues el fin de semana tuvimos la votación en Grecia, donde se reeligió el señor Alexander Tsipras como primer ministro. Recuerden que es del partido de izquierda que había entrado en enero con la idea de quitar todo el tema de austeridad, que no lo logró, llevó a una profunda crisis nuevamente a Grecia, aunque finalmente terminó aceptando los requerimientos de los acreedores, convocó a esas elecciones para retomar el liderazgo en su partido, pues tenía una importante disidencia que efectivamente formó un nuevo movimiento y que aparentemente habría perdido la posibilidad de participar en el Parlamento griego por obtener una votación inferior al 3%. Entonces Alexander Tsipras salió fortalecido de esta votación y pues algunos entienden que es un buen mensaje, pues fue el que terminó por firmar esos acuerdos de austeridad con los acreedores europeos y continuará pues en el poder. Con relación a temas de política monetaria en Europa, el economista en jefe de la entidad, Peter Praet, advirtió nuevamente que en caso de que sea necesario podrían incrementar los estímulos monetarios, teniendo en cuenta que tuvieron que revisar a la baja moderadamente sus pronósticos de crecimiento, pues la demanda externa de sus productos por parte de mercados o de países emergentes se viene reduciendo. Y finalmente, los temas de calificaciones, Portugal recibió una mejora de calificación y está a un escalón del grado de inversión, y por el otro lado Francia recibió una reducción en su calificación, aunque tiene tema fiscal relativamente confiable. La dinámica económica o su recuperación económica ha estado por debajo del esperado y Moody's resaltó esto al bajar la calificación de un equivalente AA más a un AA. Con relación a los datos que estamos esperando para hoy, tenemos el dato de ventas de vivienda usada en los Estados Unidos y más declaraciones de miembros de la FED que nos servirán para continuar sensibilizando si el mensaje del comunicado de prensa, digamos, el que entendió el mercado y entendimos nosotros, estaba tan mal con relación pues, a lo que terminamos escuchando el fin de semana por parte de algunos gobernadores de la FED, que han venido a decir, como manifestamos al inicio de este comité, que la decisión fue más cerrada de lo que el comité o de lo que el comunicado estaría sugiriendo. Recuerden que esta semana tenemos en Colombia entonces la reunión del Banco de la República, donde pues aunque la mayoría de analistas considera que no va a incrementar la tasa, nosotros vemos un riesgo sensible para este ajuste, teniendo en cuenta la dinámica que están teniendo las expectativas de inflación. Con relación a los mercados accionarios el día de hoy, recuerden que en Japón tenemos feriado, por eso ese rojo no lo podemos leer como una consecuencia de lo que está haciendo esta semana, simplemente como cerró la semana pasada en un número muy negativo. Recuerden que el viernes pasado registró descensos generalizados en Europa, en Asia y en los Estados Unidos. Esta semana está abriendo un poco más mixta, tenemos China con unos avances aparentemente impulsados por empresas de menor escala, pero Hong Kong con una nueva caída del 1.2%. Entonces el tema chino continúa generando incertidumbre. En Europa tenemos avances generalizados, pero hay unas noticias corporativas interesantes. Volkswagen tendría que pagar un importante monto por temas ambientales. De hecho, pues hay un cambio pues en su dirección, en lo que sería su presidencia, y la británica, la aseguradora británica que le vendió a Grupo Sura su participación o su negocio asegurador en América Latina, que aparentemente iba a ser objeto de adquisición por parte de un asegurador suizo, pues esa acción está cayendo cerca del 23%, pues esa compañía suiza está desistiendo de su interés. Entonces, esto en el tema accionario.
en Europa vamos con una tendencia positiva y los inversionistas pues todavía continúan digiriendo ese mensaje de la Reserva Federal que aunque mantuvo la tasa inalterada, la presidenta ha intentado asegurar que la economía estadounidense va bien. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. El índice de Shanghai se mantiene sobre los 3.156 puntos. Recuerdo que en el corto plazo estamos o continuamos monitoreando la volatilidad de este indicador. Sí es importante destacar que la bolsa de Shanghai, que es la que ha generado volatilidades en los mercados, fue la primera que reaccionó de manera positiva esta mañana ante esos anuncios de posibles controles hacia adelante y la posibilidad de que inversionistas extranjeros entren a este país. La misma línea, pues tenemos un mercado, como bien lo mencionó Daniel, mixto, pero los futuros de Standard & Poor's y el Nasdaq se mantienen en terrenos de más 0,50 positivos después de haber arrancado una jornada negativa de casi un 1% durante esta madrugada. Por ahora entonces nosotros mantenemos aquí la recomendación de compra, pero siempre con la cautela en el corto plazo, dada esta alta volatilidad. Por ahora entonces monitorear si llegara a presentarse una ruptura entre la zona de los 1230 y 1240, primera señal de alerta y señal de stop allá abajo sobre los 1200 a 1210 puntos. El viernes, pues, como bien lo saben, después del rebalanceo del índice FTSE se negociaron casi cerca de 360 mil millones de pesos en acciones. La acción que más se negoció con alrededor de 460 operaciones fue Grupo Argos, 126 mil millones de pesos transados. La acción que más operaciones presentó el día viernes fue Preferencial Bancolombia, con alrededor de 600 operaciones y 51 mil millones de pesos transados. Por ahora entonces continuamos con esa recomendación de compra con cautela y monitoreando entonces cualquier ruptura de los niveles que acabo de entregar. La acción que más subió el día viernes fue Cemex. Les recuerdo que la gran mayoría del mercado tiene una recomendación de compra de esta acción desde hace ya más de un año. Cerca del 75% del mercado recomienda compra. Aquí bien interesante destacar el canal alcista sobre el que se ha mantenido esta acción, y aquí digamos que para los que mantienen posiciones largas, monitorear esta ruptura posible de la zona de 12.000 como toma de utilidades o zona de stop loss o trading stop para los que quieran entrar. De todas maneras, no olvidar que esta especie presenta un bajo volumen de transacción, alrededor de 2.000 a 3.000 millones de pesos diarios, lo cual no favorece, digamos, la alta especulación sobre la misma. En el lado negativo, pues Éxito, una acción sobre la cual tenemos recomendación de compra hace un par de jornadas. Aquí importante entonces monitorear esta zona de los 15.000 pesos como posible señal de stop loss. Digamos que aquí sí es importante observar el precio de la acción y la caída en el muy largo plazo, y es claro pues esa aceleración durante las últimas 4 jornadas que tienen que ver más con el tema fundamental y el impacto que podría tener Brasil o la economía de Brasil sobre esta empresa. Entonces, por ahora, digamos que los datos fundamentales pesarían más que los técnicos y monitorear este nivel de 15.000 pesos. Eso es todo por ahora, los dejo con Ricardo. Buenos días para todos. En nuestros corporativos, noticias corporativas, tenemos aquí una por parte de Isagen, donde vemos que el Comité por la Defensa de Isagen, el cual es el que se opone a la venta de la electrificadora, convocó a una rueda de prensa el próximo miércoles 23 de septiembre. Esto para hablar de las acciones jurídicas pendientes en el proceso y sobre la propuesta ley Isagen. Aquí recordarles que dicho comité sobre Isagen expresó que todavía existen 2 acciones jurídicas en contra de la venta de la compañía. La primera es una demanda interpuesta por 12 senadores ante el Consejo de Estado, y la segunda es una acción popular interpuesta por el sindicato de la compañía ante el Tribunal de Cundinamarca. Aquí en nuestro análisis semanal del mercado accionario observamos que el índice Colcap presentó una variación semanal del menos 0,1%, manteniéndose estable alrededor del nivel de los 1.250 después del anuncio de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Observamos variaciones positivas en Canacol,
del 19,3%, dada una leve recuperación de los precios del crudo y la decisión de mantener tasas por parte de la Fed. También una variación positiva en Pacific y en Cemex. Por otro lado, tenemos en las variaciones negativas, aquí queremos destacar la caída de la vivienda, que presenta unos resultados financieros para el segundo trimestre del 2015 por debajo de las expectativas de mercado y por tanto vemos una caída del menos 5%. Aquí también recordarles que cuando una empresa del sector financiero entrega resultados por debajo de expectativas, muchas veces afecta también otras compañías que cotizan en bolsa del mismo sector. Se ha unido a la conferencia. La acción de Grupo Aval cayó el menos 4,1% y después seguidos por lo que fue la caída en la acción de Preferencial Cementos Argos, con una caída del menos 5,1%. Pues aquí mencionar que esta acción presentó un comportamiento bajista durante la semana ante la liquidación de no solo las posiciones tomadas el 2 de septiembre, ya que se conoció la información del rebalanceo del FTSE, sino también de las posiciones tomadas a finales de agosto y cuyo flujo comprador no alcanzó a compensar el nivel de las ventas de esta semana. Aquí recordarles que el día miércoles 23 de septiembre estaremos esperando los resultados por parte de Grupo Aval. Mercado mundial de monedas, pues se destaca esta caída que ya alcanza el 4% en el Real de Brasil. Recuerdo que fueron dados a conocer durante esta mañana varios anuncios o varios estudios donde se prevé que el tipo de cambio esté cerca de 4 reales por dólar hacia el 2016 y adicionalmente se bajó la expectativa de crecimiento también para el 2016 de menos 0,60 a 0,80%. El gobierno pues está, digamos, en problemas ahí en Brasil en lo que tiene que ver con esa solicitud que le está haciendo al Congreso para aumentar su gasto fiscal para el próximo año. De hecho, se espera que mañana, muy seguramente, la presidenta Rousseff sea vetada en el Congreso y eso le va a generar, digamos, dificultades a la hora de aumentar sus gastos para el próximo año. Eso pues ahí vemos está causando que el real brasilero por primera vez durante varios años pueda alcanzar la zona de 4 reales por dólar. De manera general, pues el dólar se valoriza frente a las principales monedas 0,54%. Digamos que esos anuncios que ya comentó Daniel en torno a varios miembros de la Reserva Federal, pues digamos que le da cierta expectativa de que en el mediano o corto plazo, mejor en el corto plazo, probablemente en el mes de octubre pudiera llegarse a dar un incremento en la tasa de la Fed y eso es lo que está fortaleciendo, digamos, el dólar de manera general a nivel mundial. Adicionalmente, pues varios analistas, Goldman Sachs, Deutsche Bank y UBS, manifestaron que esas medidas que podría llegar a tener que tomar el Banco Central Europeo en torno a la ampliación de las medidas de expansión monetaria muy seguramente pues castigarán al euro y lo podrían llevar a hablar nuevamente de la paridad del euro contra el dólar. Les recuerdo, aquí tenemos y mantenemos una expectativa bajista sobre el euro, donde tenemos un precio objetivo inicial de 1.10 y después el 1.05. Para Goldman Sachs, el tipo de cambio podría llegar hacia niveles de 1.04 a 1.02, teniendo en cuenta el tipo de cambio actual. El peso mexicano, pues digamos que se mantiene con baja volatilidad, digamos con bajo volumen de operación, y hoy estarán muy pendientes porque a la 1 de la tarde hora de Colombia se dará el anuncio de la decisión de política monetaria del Banco Central de México, Banixco, que podrá servir también de referencia para lo que podría resolver el Banco Central de Colombia para el próximo 25 de septiembre. Aquí les recuerdo que hasta la semana anterior prácticamente todos los operadores esperaban un incremento de tasa de interés del 3% al 3.25%. Sin embargo, después de la reunión de la Fed, esa expectativa se modificó drásticamente y hoy el 100% de los analistas esperan que el Banixco mantenga su tasa inalterada. También es importante destacar aquí que la situación de inflación de México con respecto a la de Colombia
es bien diferente. Ya tenemos, digamos, una inflación que está cada vez perdiendo terreno, mientras que aquí en Colombia, pues como lo hemos visto, la inflación, digamos, ha venido incrementándose de manera bien importante. Bien, en lo que tiene que ver con el peso colombiano, pues el día viernes el tipo de cambio operó cercano a los 2.984 durante o hasta la 1 de la tarde. Sin embargo, por esa volatilidad o alta volatilidad generada, digamos, en horas de la tarde en varios mercados internacionales, el tipo de cambio alcanzó a tocar la zona de los 3.010 pesos. Sin embargo, pues teniendo en cuenta el comportamiento también y digamos esa pausa que hemos observado en los diferentes mercados, lo que esperaríamos hoy es que el tipo de cambio pues respete por ahora la zona de los 3.000, que esté oscilando sobre ese rango, 2.980 en el corto plazo. El mercado mundial de petróleo pues se dio a conocer el reporte de las posiciones de los operadores en NYMEX, en lo que tiene que ver con largos y cortos, y para sorpresa del mercado y a lo que estaba ocurriendo el viernes, que veíamos un deceso bien importante en el precio del crudo, pues las posiciones netas continúan aumentando, lo que demuestra que en el largo plazo y para allá los operadores, digamos, más estructurales, siguen observando que este rango puede ser importante o interesante, mejor para la toma de utilidades de las posiciones cortas. Eso pues, digamos, favorece el comportamiento del crudo en el corto plazo, que se debería mantener entonces sobre ese rango que ya hemos visto las últimas jornadas, sobre los 42 a los 48 dólares el barril. Por ahora no esperamos, digamos, algún movimiento fuerte ni al alza ni a la baja. Lo que esperamos es una estabilidad, digamos, en el mediano plazo en los precios del crudo. Un anuncio importante que se dio a conocer esta mañana, que aquí pues se puede leer de varias maneras. El presidente Nicolás Maduro manifestó que había hablado con el rey de Arabia Saudita para tratar de ponerse de acuerdo a convocar una reunión de la OPEP, de hecho de los presidentes de los países miembros de la OPEP, y también invitar a algunos países no miembros de la OPEP para tratar de tomar algunas medidas en lo que tiene que ver con la estabilización del crudo. Sin embargo, les recuerdo que este anuncio fue hecho por la Cancillería de Venezuela, y también la semana anterior es bien importante que tengamos presente que Arabia Saudita ya había manifestado en varios medios que no le interesaba ningún tipo de reunión extraordinaria y que no lo veía prudente, y que tampoco estaba preocupado por los precios del crudo. Por otro lado, pues se dio a conocer el informe mensual de la Agencia Internacional de Energía, donde por primera vez Irak supera a Rusia en las exportaciones que envía hacia China en lo que tiene que ver con crudo. En el mercado de bonos estamos viendo algunos ajustes al alza de las tasas. Aparentemente estas declaraciones de 3 miembros de la FED mostrando que la decisión del mes de septiembre no fue tan sencilla como aparentemente lo sugería el comunicado de prensa. Está teniendo algo de impacto con correcciones durante la jornada de hoy o el inicio de la semana levemente al alza. Sin embargo, entre los hechos positivos a destacar está la dinámica de los bonos griegos, luego que se confirmó pues la reelección del primer ministro Alexander Tsipras, básicamente pues porque fue el que aceptó ya el último acuerdo con los acreedores y se espera que acelere las negociaciones de aquí en adelante en lo que tiene que ver con si hay algún tipo de condonación o de renegociación de los costos de la deuda de este país. Recuerden, la semana pasada mencionábamos que entre los acreedores estaba la creencia de que limitar a un máximo de 15% el valor del servicio de la deuda de Grecia con relación al PIB sería una de las medidas. Mientras tanto, pues seguramente el primer ministro querrá una condonación de deuda un poco más decidida. Y por otro lado, los bonos portugueses pues han registrado una mañana relativamente tranquila luego que Standard & Poor's revisó al alza su calificación crediticia y se acerca lentamente ya al grado de inversión. Con relación pues a lo que manifestamos en Estados Unidos, se está registrando en este momento algo de incrementos y pues ya las probabilidades de ajustes de tasas para lo que sería el mes de octubre, que
está actualmente en el 20% por parte del mercado y para diciembre que es del 50%, podrían empezarse a modificar de aquí en adelante. Recuerden que siempre y cuando en octubre no convoquen rueda de prensa, pues muy probablemente esa probabilidad o ese nivel de riesgo de que se produzca ese primer incremento en octubre seguirá siendo bajo, pero en el momento en que lleguen a convocar la rueda de prensa, pues se va a ajustar a algo muy cercano al 100%. Tengan en cuenta que solo convocarían, en teoría, si van a tomar la decisión. Y con relación pues a lo que estamos viendo en Colombia, la semana pasada fue muy positiva, luego el anuncio de JP Morgan de modificar la recomendación de subponderar a neutral, y esto generó avances digamos que más significativos en lo que fueron los bonos con vencimiento al 2026, cuyas tasas pasaron del 8.50 al 8.05. Otros títulos se vieron menos impactados, pero era porque estaban caros en la curva, eran los 2022, cuyo descenso de tasas solo fue de 9 puntos básicos, pasando del 7.51 al 7.40. Actualmente no estamos viendo ninguna anomalidad en la curva. Eso es todo por ahora, los dejamos con Felipe. Buenos días a todos. En el tema TES vimos como el viernes los TES del 2024 cerraban al 7.64, hoy arrancan operando al 7.63. Recordemos que tenemos niveles abajo 7.60 y muy importante la zona del 7.55, 7.50. Ahí creemos nosotros que podría ser como ya el la última parte dura de la bajada. No le vemos más valorización por debajo del 7.50. De hecho, en este momento seguimos manteniendo nuestra expectativa bajista, pero ya con cautela. Ya hemos hecho una gran parte del recorrido. Recuerden que desde el 8.10 veníamos diciendo que había valor, ya llevamos alrededor de 50 puntos básicos en esta bajada, por lo cual mantenemos expectativa bajista, pero con cautela. Recordar arriba niveles de stop, el 7.74, una ruptura del 7.74 arriba, nos implicaría salir de las posiciones de test que tuviéramos en el 2024. Por eso, hoy, y recordar que el viernes va a haber reunión del Banco República, que es bien importante, donde el mercado ya tiene descontado una subida hasta de 50 puntos básicos, no debería tener problema con eso, pero quisiéramos oír cuál es el comunicado en el tema de inflación que va a adoptar la Junta del Banco República. Por eso, cautela en la zona del 55-50 en posiciones largas, ahí ya venderíamos todo lo que tuviéramos todavía largos y stops para los largos al 7.74. De resto, desearles un excelente día a todos y muchas gracias por participar en nuestro comité de